Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Desorden en el cielo. Un cura, sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo. Tocó la aldaba de bronce, a abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondióle el santo que se parecía al trueno. Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y de sus adeptos. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiendo medallas falsas y cruces de cementerio. Mientras los demás mordían un mísero pan de afrecho, tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo. Temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que bien. 20:02 arranca La Máquina de Pensar con la voz de Nicanor Parra leyendo Desorden en el cielo. ¿Saben? Nicanor Parra el 5 de septiembre cumplió 100 años y fue festejado en todo Chile. Si bien él no estuvo en los festejos, salvo en su casa, él está retirado, fue la presidenta Bachelet. De alguna forma fue la culminación de Parra cumplir 100 años, su papel como poeta nacional de Chile, en una tierra como es Chile, de grandísimos poetas, donde la poesía es muy sólida y donde, digamos, es un país relativamente chico que ya tiene 2 premios Nobel, ¿no? O sea que es un porcentaje de premios Nobel por país que llama la atención y que sea parte en poesía. Tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda son los 2 premios Nobel. En el caso de Nicanor Parra, él le han dado el premio Cervantes, y es alguien que de alguna forma ha generado un género poético que se llama la antipoesía. La antipoesía, él dice en otro momento que bauticé los poemas y antipoemas posteriormente, los había comenzado a escribir en el año 1938, este hombre nació en 1914, pero solo les di con el título en el año 49-50 en Inglaterra. Nicanor Parra estaba viendo una librería y encontró ese nombre en un libro del poeta Henri Pichet, ¿no? En A Poems. Entonces él dijo, de modo que la calificación de antipoema ya se había empleado en el siglo XIX. Antipoema, antipoesía, es muy difícil, por lo menos para mí, decir que es la antipoesía. Aquí se dice que utiliza elementos del lenguaje común, modificándolos al absurdo y como una manera siempre de atraer la atención. La idea es una escritura autocrítica, festiva, burlona. Siempre hay un conato, algo, un trasunto de sorna, ¿no? de ironía acerca del lenguaje, del objeto y del autor. O sea, como que no se toma tan en serio como la poesía, digamos. Quiere cuestionar y demoler todas las ínfulas de trascendencia que puede tener la poesía, todos aquellos elementos y valores tradicionalmente sobreentendidos en la poesía, ¿no? Y bueno, esto obviamente habilita a que pueda haber saltos exabruptos y reflexiones imprevistas. Es una ruptura entre la forma exterior e interior. En una poética de Nicanor Parra sobre lo que sería la antipoesía, y con un dibujo de él, que dice, el dibujo dice, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Nicanor Parra hace una advertencia al lector y dice, el autor no responde a las molestias que puedan ocasionar sus escritos, aunque le pese. El lector tendrá que darse siempre por satisfecho.
Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, respondió acaso de su herejía, y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debería publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo porque a mi modo de ver el cielo se está cayendo a pedazos. Continúa ahí diciendo una serie de, la poesía es mucho más larga de Nicanor Parra, pero esto me lleva a que estuve leyendo de otro gran poeta con el cual hemos hablado, chileno, Maquieira, Diego Maquieira. Él dice que la antipoesía de Parra lo que tiene es que rehúye toda trascendencia, toda metafísica. Por eso dice, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Y según Maquieira, hablando de Nicanor Parra, dice que tiene que ver mucho con su formación como científico. Es un matemático, un físico chileno, alguien que hizo posgrados, hizo doctorados en Estados Unidos. Entonces es alguien que desconfía de toda trascendencia. Por eso es que combatió mucho a Pablo Neruda y, digamos, a esa idea del poeta nacional. Porque de alguna forma Nicanor Parra era consciente de que estaba librando una batalla con él, ¿no? De alguna forma por el espacio. Ahora, para hablar un poco de Nicanor Parra, llamamos a Chile para darle la bienvenida acá el escritor Matías Rivas. ¿Estás ahí, Matías? Aquí estoy, muchas gracias por la invitación. Matías Rivas es escritor, es el actual director de ediciones de la UDP. La UDP es la Universidad Diego Portales, donde he leído algunos libros muy lindos. Por ejemplo, Ignacio Echavarría publicó un libro ahí, El Crítico Español. Sí, un libro que se llama Desvíos, un conjunto de ensayos sobre literatura latinoamericana. Sí, que creo que es de los pocos libros que tiene Ignacio, porque él es crítico, pero una vez me tuvo la deferencia de alcanzarme uno. Sacan muchos libros, la Universidad Diego Portales, Ediciones UDP, y entre otros también han trabajado la obra de Nicanor Parra, ¿no? Sí, hemos publicado 7 libros de Nicanor Parra, incluyendo dentro de esos 7 libros 3 libros nuevos, o sea que fue su versión del Rey Lear, que se llama Lear, Rey y Mendigo, otro libro que se llama Discursos de sobremesa, y ahora último este año sacamos un poema largo con un libro pequeño, digamos, que se llama Temporal, que es un libro político que tiene que ver con lo que pasó el año 1987 más o menos en Chile, y esos años, los años de la dictadura. Del final, digamos, de la dictadura, ¿no? ¿Aló? Del final de la dictadura, 1987 me estás hablando, ¿no? De los finales, ¿no? ¿O no? No te entiendo, es que escucho más o menos. Estás escuchando más o menos, bueno. Más o menos. Nicanor Parra sorprende que 100 años cumple ahora y ustedes están editando un poema, un libro, un poema largo de él. ¿Aló? Sigue produciendo él. ¿Aló? Sigue creando, te preguntaba si me escuchás. Bueno, parece que se cortó. Ahora trataremos tratar de conectarnos de nuevo con Chile para hablar con Matías Rivas, director de ediciones de UDP, la editorial de la Universidad Diego Portales. Como lo decían, algo sorprendente para mí, eso no lo sabía, han editado 3 libros recientes de la obra nueva de Nicanor Parra, entre ellos una versión del Rey Lear. Yo había leído que él estaba trabajando el año pasado, en el 2012 había leído, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque decir 2012 es hablar de alguien que tiene 98 años, una cosa que llama poderosamente la atención. Les contaba de que Nicanor Parra rehúye toda trascendencia, toda metafísica, dice Diego Maquieira, y dice esto el propio Diego, ¿no? Diego, que Maquieira es un hombre muy lúcido, dice, por eso es que Nicanor Parra le tiene un pánico a morirse y no se quiere morir, dice, y por eso va a vivir hasta los 110 años, dice, porque él rehúye cualquier posibilidad de misterio, digamos, lo cual hace que la antipoesía sea muy difícil que genere intensidad. Eso todo según Maquieira, ¿no? Nicanor Parra, de alguna forma, para definir esta antipoesía que hace, la ha definido
como que una contradicción permanente pero sin conflicto, lo cual es una cuestión muy difícil de pensar, digamos, en la literatura, lo cual lleva a otra cosa que nos dijera ayer Patricio Fernández, que Nicanor Parra es una persona muy pero muy inteligente, es un poeta cerebral en ese sentido, como que pesa todo, y Patricio Fernández llegaba a compararlo con una inteligencia comparable a la de Borges en literatura. De alguna forma es un hombre que ha logrado instaurar, como todo gran artista, un estilo. En el caso de él ha logrado instaurar un género, ¿no? Un género que, reitero, es el de la antipoesía. El propio Maquieira decía que si hubiera seguido como artista, si hubiera seguido confiando, digamos, en una especie de metafísica o en algo que trascendiera, podría haber seguido, haber pasado a lo siguiente: destruir la antipoesía y pasar al otro paso, ¿no? Como un artista. Pero Maquieira decía que Nicanor Parra se quedó hace 60 años, que está, o más, en la antipoesía, 70 años que se quedó en la antipoesía, lo cual es algo difícil de pensar, porque una de las cosas que genera es mucha crítica a todo lo establecido, a todo lo instituido, ¿no? Me dicen que estás de vuelta, Matías. ¿Estás ahí? Matías Sí, Rivas. aquí estoy, disculpa que no, las últimas preguntas las puedo contar y se cortó de repente. ¿Pero me escuchás bien ahora? ¿Me escuchás un poco mejor? Te escucho perfecto. Muchas gracias. Te preguntaba, Matías, que me sorprende que Nicanor Parra siga produciendo, siga creando ahora con 100 años, con 98 años. Yo había leído que en el 2012 él estaba preparando algo de Rey Lear en una entrevista. Es sorprendente que alguien con 100 años siga publicando. Sí, pero Nicanor sigue escribiendo. Mira, yo lo voy a visitar porque es un autor que no tiene una relación bastante particular, digamos, no un autor como, no sé, de 50, 60 años que se mueve con otros códigos. También 100 años tiene otros códigos en las relaciones. Solo con personas que tiene confianza, trabaja con uno, y tiene mucho inédito en Nicanor. Y no tiene ningún apuro por publicarlo, porque él dice que era un viejo con publicar, digamos. Este poema temporal, que es un poema largo político, hizo publicarlo porque le parecía que era importante dentro de su obra, era una bisagra que mostraba su versión política activa, digamos, cuando siempre hacía algo descubrido, y una versión feroz y tremenda, con un poema que está articulado de manera coral, todas las voces que nosotros escuchamos en la calle durante esos años, digamos. Matías, pero además, sí. Sí, cuéntame. Te voy a pedir que me esperes. Vamos a ir a una pausa aquí en la radio y te vamos a volver a llamar a ver si podemos mejorar, porque vos me estás escuchando bien a mí, pero nosotros aquí, que es lo más importante, que te escuchemos a ti, a vos, no te estamos oyendo bien. Así que aguantame ahí, vamos a cortar y después de la pausa, vamos a una pausa, Jorge, volvemos después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar, las comunicaciones tienen estas cosas, ¿no? Uno organiza una semana en torno a Nicanor Parra y bueno, pero contamos con el teléfono y a veces no siempre funciona como uno quisiera, por lo menos con la calidad que necesitamos para tener una charla en la radio, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de poesía y sobre todo cuando estamos hablando de artistas tan complejos, tan difíciles, digamos, de visualizar a veces, como Nicanor Parra. Para hablar de Nicanor Parra, se cortó la conversación con Matías Rivas, pero vamos a darle la bienvenida a otro chileno, otro hombre también vinculado con la Universidad Diego Portales, Rodrigo Rojas Bollo. ¿Cómo andás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Estoy agradecido de esta llamada. Me gusta a mí mucho compartir mi experiencia y mis ideas sobre Nicanor Parra, y también quería darte una voz de aliento. Todo lo que tiene que ver con Parra es siempre difícil, sorprendente. El mismo Parra constantemente quiebra su discurso, se esconde. Piensa tú que hasta
cuando le dieron el premio Cervantes, una de las llamadas del Ministerio de Cultura de España la tuve que recibir yo, porque no lo podían encontrar. La ministra me decía, pero ¿dónde vive este señor? Digamos, esta playa que está desconectada, lo hemos llamado y no quiere contestar el teléfono. Así que todo lo que rodea a Parra tiene que ver con pulsos de discurso fluido y discurso cortado. Una frase de Parra, porque tiene frases sorprendentes y que dice: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Bueno, eso es un verso inaugural de la antipoesía. Eso fue publicado en el año 54 y es en realidad una advertencia muy fidedigna a sus lectores y también a sus críticos, porque lo que viene después de ese verso es que el autor no se hace responsable de que el lector salga vomitando sangre por bocas y narices. Y eso es en el fondo lo que pasa. El poema escrito por Parra, este antipoema, es engañosamente divertido, ingenioso, entonces uno se aproxima a él para poder disfrutarlo. Luego uno se da cuenta que el lenguaje alude a algo que está más allá, que efectivamente es una crítica, y cuando uno se pone a reflexionar sobre la crítica se da cuenta que el tonto solemne es uno mismo. Entonces es un artefacto que te explota en la cara. También está el tema de tratar de descentrar o sacar la institución poesía, ¿no? Tratar de moverla un poco para tratar de que diga otra cosa. Me da la impresión a mí de que hay un combate de él constante o un contraste con Pablo Neruda. Sí, por supuesto. No solamente, digamos, o sea, esto no sucede solo en un terreno personal, porque son amigos durante mucho tiempo. Pero lo que sucede es que Chile es un país muy angosto donde no caben dos grandes poetas al mismo tiempo. Entonces Neruda, con su grandilocuencia, con su productividad, copaba todos los espacios posibles. Y por supuesto también apoyado por, digamos, la confrontación de la Guerra Fría. Entonces tenía toda una maquinaria ideológica detrás. Entonces era muy difícil pensar en decir algo nuevo, y la solución que hizo Parra es genial, y como muchas de las soluciones que él logra ejecutar, es genial porque es muy simple. Simplemente dice, bueno, Neruda supuestamente es un poeta popular, pero en su lenguaje no hay nada popular. Entonces él se transforma en un poeta dialógico, es decir, incorpora en el lenguaje coloquialismos y se empieza a escuchar el ritmo de la calle. La gente empieza a reconocerse en los poemas de Parra. Y ahí, bueno, ahí es como empieza a desbancar a Neruda. Pero por supuesto, no es solamente Neruda, también tiene que echarse al bolsillo a un Vicente Huidobro. Por eso dice que los poetas bajaron del Olimpo. Les quita toda autoridad. Sí, y aparte la idea, digamos, eso lo conversamos ayer, de que el poeta se va a mezclar con la gente, o que el trabajo poético es como el trabajo casi del albañil, digamos, ¿no? O sea, tratar de bajarlo del pedestal. Que Diego Maqueira, otro poeta chileno muy importante, una vez me dijo, Parra iba bajando con los poetas del Olimpo, y yo iba subiendo, dice, porque yo quería subir de nuevo. ¿No? Y por otro lado, en un momento dice que se equivocó porque los poetas estaban en el Parnaso, no en el Monte Olimpo. Esto es una serie de bromas, pero que son bromas que hay algo con Parra y yo creo que con la poesía chilena que vino después, que son un poco en broma, pero se está hablando en serio también siempre, ¿no? Bueno, eso es también parte de nuestro carácter. Nuestro carácter es siempre agredirnos
y luego agregar que eso solamente era en broma o en buena, como decimos. Y esa es la gran estrategia de Parra, el chiste, por eso el chiste es tan peligroso que tiene él, y también por eso una persona que tiene 100 años y su última obra fue censurada. El Pago de Chile, que es aquella obra donde se cuelgan los presidentes, fue censurada la primera vez que se montó en el año 2006, y ahora que se montó en la biblioteca de nuestra universidad también fue censurada. Entonces, aclaremos el Pago de Chile, perdón que te interrumpa, aclaremos porque algo que no dije es muy importante, es que Parra no solamente es poeta, digamos, de libro y sino que empezó a hacer artefactos visuales y empezó a trabajar, con los murales, en fin, una serie. Y el Pago de Chile, contanos bien qué es. Bueno, claro. Muy importante la aclaración que acabas de hacer. Sí, hay que hacerlo, sí. Porque Pablo Neruda es una persona que se queda en los libros, hace una visión histórica, habla, digamos, por un colectivo, pero ese colectivo no necesariamente tiene acceso a los libros. Parra incorpora la voz del colectivo en sus textos, y después de desestabilizar la tradición poética chilena, quitarle toda la autoridad a los poetas, después se da cuenta que él mismo también permanece en los libros y que su propia autoridad también tiene que ser socavada. Y lo que hace es salir del libro. Y al salir del libro no se transforma en un artista visual, digamos, en un artista visual complejo, con una obra muy elaborada. O performático, por ejemplo, ¿no? Claro, no, sino que él toma objetos cotidianos de una casa cualquiera, principalmente una casa rural o una casa, digamos, urbana popular, y le suma un par de palabras, y la tensión entre ese objeto y las palabras generan una obra distinta. Por ejemplo, no sé cómo se dirá en Uruguay si se dice basílica o pelela. Sí, la pelela, sí. La pelela, perfecto. Él toma una pelela y le pone la frase, la última cena. Entonces, claro, yo de hecho, él me regaló a mí una versión de esa obra, y yo tenía fuera de mi oficina la pelela con el cartelito escrito por él. Y todas las semanas un alumno me robaba la pelela, pero me dejaba el cartelito. Y yo iba a una tienda de la esquina y compraba otra pelela plástica, y seguía teniendo la obra. Seguía teniendo el Parra. A robar, claro, y después me empezó a robar el cartelito. Yo mismo lo escribí. Claro. Y seguía teniendo Parra. Entonces, ¿dónde está Parra? Claro, no está en el fetichismo del objeto, sino está justamente en esa tensión. Entonces, en esta serie de objetos, el último que creó se llama el Pago de Chile. El Pago de Chile es una frase que nosotros, digamos, la usamos mucho para indicar lo mal agradecidos que somos en términos nacionales. No, porque yo pensé pago en el sentido de región también, el pago, ¿no? Volver al pago. No, esta frase la acuña Gabriela Mistral. Y si bien entiendo, es una respuesta que ella da cuando le preguntan qué es lo que siente haber recibido el Premio Nacional de Literatura como 10 años después de haber recibido el Nobel. Sí. Y ella responde y dice, bueno, ese es el Pago de Chile. Impresionante. Entonces, Parra, él pone una figura de cada uno de los presidentes de Chile, todos. Desde Bernardo Higgins, digamos, de 1810, hasta Michelle Bachelet, que es la presidenta actual. Y a cada uno de ellos les ata una soga al cuello y los cuelga de una horca. Y ese es el Pago de Chile, donde uno puede ver el resumen de nuestra historia como si fueran ahorcados. Esa obra fue censurada cuando se expuso en en una gran galería estatal que se llama Palacio de la Moneda, que queda justo abajo del Palacio Presidencial. Un centro cultural espectacular, sí que hay espectacular, claro. Pero hay abajo de la plaza frente a la Moneda, digamos. Justamente, y cuando lo expone ahí,
la gente se empezó a poner nerviosa, la ministra, que en ese entonces se llamaba Paulina Urrutia, no quería que se montara, pero sí, pero no, etcétera, y finalmente la directora del Centro Cultural defendió la obra de Parra y eso le costó su trabajo. Ahora que se montó en la Portales, la universidad, para poder celebrar el cumpleaños de Parra, quería exponer imágenes de esa obra específica en paletas publicitarias en la calle principal de Santiago, que es la Alameda. Y la empresa, cuando recibe esta petición y mira las imágenes, dice, no, nosotros no podemos. Las leyes municipales nos impiden esto. Y mentira, no existen esas leyes. Sí, es simplemente pero, sintieron el choque, claro. Claro, esa es la antipoesía en su estado puro, vivo. Digamos. Es una imagen, perdona, es una imagen para hablarle a los amigos que nos están oyendo, que impresiona no tanto por esos, digamos, muñecos recortados que son con las caras de todos los presidentes colgados, sino que, por ejemplo, uno reconoce, claro, vivamente la cara de Salvador Allende, si bien podemos conocer a Lagos, a otros, pero y verlo a Allende colgado con una cuerda, digamos, con el nudo del ahorcado que típico de los linchamientos de los Estados Unidos, impresiona, ¿no? Impresiona. Cada uno está colgado con uno de esos nudos, ¿no? Esas cuerdas. Claro, y piensa que es tan insolente esta obra, no solamente con la autoridad presidencial, sino que es insolente con la historia reciente. Pero yo, perdóname, todos yo, tienen sí. el mismo... Sí. No, pero digo, porque hay una cuestión que no siempre es tan explícito ni tan directo, Parra, estoy pensando y te lo pregunto en voz alta. Vemos a estos presidentes colgados, pero no es que habla mal de los presidentes porque dice el pago de Chile. Esto sería, el sistema político serían los chilenos, ¿cómo le pagaron? Justamente, esa es la estrategia. Pero lo que yo te quería decir es que la insolencia es también, digamos, no con la figura presidencial solamente, sino que también con la historia reciente, porque Pinochet está colgado de la misma forma que Allende. Es decir, todos los presidentes, independiente de lo que representan, están reducidos al mismo valor, 0 o 1, por ejemplo. Entonces, claro, ahí es una operación más compleja. Y por supuesto, también lo que tú dices, el insulto no es con la institución presidencial, el insulto es hacia nosotros, los ciudadanos. Es ese espejo lo que nos molesta. Entonces, por eso yo inicié, digamos, esta intervención hablando de cómo el antipoema termina explotándote en la cara. Claro. Sí, que no, es muy corrosivo, digamos, Parra a veces en su poesía, digamos, ¿no? Claro, es corrosivo porque también es una persona que tiene que pensar en una salida innovadora para su poesía en el minuto más álgido de la Guerra Fría, donde el mundo está dividido en buenos y malos, y donde, digamos, cada uno de los equipos financia a los propios, y él no quiere tener ataduras con ninguna de las posturas, quiere tener una independencia peligrosamente literal. Entonces, lo que él hace es transformar su poesía en una poesía escéptica, en una poesía que no solamente corroe al lector, sino que corroe al mismo lenguaje, una poesía que no cree en el lenguaje. Y yo creo que eso para 1954 es bastante revolucionario. Sí. Y aparte hay un juego, digamos, con el lenguaje. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hojas de Parra, o habla del parrafraseo, digamos, de su propia poesía. Es decir, está constantemente, de alguna forma, pregunta. Y en cuanto a la idea de, porque ayer alguien me decía, Patricio Fernández, del Clinic, me decía que es uno de los hombres más inteligentes de Chile, Parra, y en literatura quizás es de los más inteligentes, y que entonces que él analiza cada palabra. Te pregunto a vos, ¿y eso no hay un peligro de ser demasiado cerebral? Bueno, la antipoesía es muy, pero muy cerebral, y también es una opción racional querer contrapesarla con otra cosa. ¿Y cómo la contrapesa? Bueno, con
registros del lenguaje que van de lo popular hacia lo vulgar. Entonces, digamos, las palabrotas van de alguna manera descomponiendo o desestabilizando esta construcción racional perfecta. ¿Por qué? Porque si, y de nuevo voy a volver a eso, digamos, si él se instala con esa independencia, él lo que hace para poder defender su terreno es instalarse en todas las paradojas que los grandes relatos del siglo XX querían resolver. Entonces él, en vez de entregar respuestas, él va explotando las preguntas y abraza las paradojas. Y para ello él necesita crear un poema que sea inestable. O sea, no nos olvidemos que esta cosa de llamarlo antipoesía, por cierto, también lo acerca a la concepción física de la antimateria. Ajá, Entonces necesita también que el poema sea inestable. Y para que sea inestable, tiene que ser muy racional, pero a su vez tiene que haber algo en su mecanismo que no funcione. Alguna mancha. La pelela tiene que ser plástica. ¿Me entiendes? O sea, algo tiene que haber ahí. Sí, y siempre desde la antisolemnidad también, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con los relatos históricos, tiene que ver con las ideologías y tiene que ver con cierta respetabilidad que tiene la poesía, que a lo largo de miles de años ha generado, y entonces la idea es la antisolemnidad. Sí, claro, y una antisolemnidad que lo llevó a explorar muchos géneros. Muchos de sus poemas tienen un hablante muy claro, como una especie de personaje un poco desaforado, neurótico, descentrado, que le permite emitir unos discursos muy razonados y a su vez inmediatamente, digamos, contradecirse, quitarse el piso, como decimos acá. Pero también él llevó ese personaje y lo transformó en discursos. O sea, tiene un libro que se llama Discursos de sobremesa. Y son discursos que él efectivamente dio. Y es un género que, bueno, en Chile es un género poético, porque todas las aguas se arrastran a ese molino. Pero piensa que justo cuando publica Poemas y Antipoemas en los años 50, él también le encomienda dar un discurso de bienvenida a Pablo Neruda, cuando lo declaran profesor honorario de la Universidad de Chile, y él comienza el discurso digamos, con algo más parecido a esto. Dice, hay dos formas de denostar a Neruda, leyéndolo mal y no leyéndolo. Yo he intentado ambas, pero ninguna me ha dado resultado. Así abre el discurso. Entonces, después de eso nadie sabe qué es lo que va a hacer este señor. Si le va a escupir en la cara, si lo va a lavar. Y esa es la montaña rusa. Sí. Es algo, es un humor. Yo leía a Diego Maqueira que decía que el humor de Parra igual es un poco tierno y es chaplinesco, digamos, ¿no? Que no va, digamos, al fondo, pero en algunos momentos parece que sí, que fuera, por eso yo empleé la palabra corrosivo, o como aquellos humoristas, por llamarlo, digamos, filósofos que van destruyendo cada una de las certezas que tenemos la gente para vivir en la vida normal, ¿no? O sea, que te va destruyendo una a una, entonces al final decís, ¿en qué cree este hombre? Bueno, qué bueno que hayas mencionado este punto de la forma que lo hiciste, porque cuando tú dices que va destruyendo cada una de las certezas una a una y luego decimos en qué cree este hombre, lo que tú has hecho es describir con otras palabras el método científico, desglosar un gran problema por cada uno de sus componentes hasta llegar al componente primero y desde ahí reconstruir el mundo. Bueno, la antipoesía no llega a ese componente primero, porque ese componente primero en este caso sería el lenguaje, y descree del lenguaje. Entonces, claro, Maqueira tiene razón, a veces hay un timbre chaplinesco, o en el caso de Parra sería más correcto hablar de un timbre circense, porque varios de sus personajes están vinculados al circo, esa es de la cultura de la cual él viene, pero es bastante más profundo que eso, porque mueve los cimientos, o sea, corroe los cimientos que permite sustentar el edificio del poema.
Es como si tú vas subiendo un edificio y cuando llegas al último piso te dicen, bueno, le cuento, o sea, que los cimientos de este edificio no existen, este edificio se va a caer en cualquier minuto, pero es algo que te lo cuenta una vez que has llegado, digamos, a la cima. Sí, 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 sí. Sí, que es algo muy complicado de explicar. Maquiera decía una frase que también es de él, digamos, de Parra, que es la idea de estar siempre en contradicción, pero sin conflicto. Claro, eso tiene que ver con abrazar las paradojas. O sea, para nosotros que somos herederos del siglo XX, las contradicciones son sinónimo de conflicto. Claro. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso no ha sido así necesariamente en la historia de la humanidad. Entonces, claro, de alguna manera él retrocede. Con la razón, él retrocede el tiempo a un tiempo que, digamos, la razón no tenía ese peso, o no tenía la solemnidad y no significaba el poder y la exclusión que significa ahora. O sea, se podía vivir con la contradicción, aceptando que existe, sin conflicto, sin entrar, digamos, sin sufrir por eso. Por supuesto, sí. A ver, de alguna manera Parra es un poeta taoísta. ¿Y eso? ¿Cómo me refiero perdona, pero que acá en Chile cuando decimos eso se explica por sí mismo. No. Lo que pasa es que Parra lleva muchos años hablando de Lao Tse y del taoísmo y cómo, digamos, uno se instala justamente en la contradicción y que ahí está, digamos, la energía principal de la vida. Entonces eso no se llama conflicto, eso se llama estar vivo. Claro. Rodrigo, te voy a pedir que esperes un poco en línea, porque vamos a hacer una pausa, una breve pausa, y seguimos conversando sobre Nicanor Parra, y bueno, y me gustaría hablar sobre la poesía y la trascendencia, ¿no? O la falta de trascendencia en la poesía de Nicanor Parra. Pero esto después de la pausa, amigos, estamos conversando con el profesor, el poeta y traductor literario Rodrigo Rojas Bollo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, seguimos conversando aquí vía telefónica con Rodrigo Rojas Bollo. Él es poeta, es traductor, es coordinador general de la Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Esto, Rodrigo, un paréntesis en esta charla, pero pensé también cuánto le debe Bolaño y su humor ácido y corrosivo a Nicanor Parra. Bueno, Bolaño fue muy claro y lo explicó bastante, digamos, toda su herencia cultural, que yo creo que proviene tanto de una mirada general borgiana como un profundo ADN parriano. El proyecto cultural y literario de Bolaño fue también desestabilizar el poder acumulado, digamos, por grandes autores solemnes. Rodrigo, ¿sabes que tu voz baja y sube por una forma inexplicable, una forma bolañana? No sé, porque digo, ¿estás haciendo algo con el teléfono? No. No, estoy acá hablando. Ahí se oye perfecto, ahí sí se oye perfecto. Me he acercado el micrófono a la boca. Ah, perfecto, ahí se oye perfecto. Está bien, entonces había una desestabilización, dijiste vos, que quiso hacer Bolaño en base a esa cuestión, a esa base borgiana, que es clara, yo la veía clara, pero no sabía que había esa afinidad tan grande con Nicanor Parra. Nicanor Parra, cuando yo te decía del humorismo, esa corrosión que tiene, esa desestabilización, no pensé en Chaplin, sino pensé en Groucho Marx, por ejemplo, ¿no? En algo más salado, más agresivo, más asalado en el sentido uruguayo, que sería ese, ¿no? Más peligroso. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo, puede ser un Groucho Marx. Y lo importante es la incorporación del cuerpo en ese humor. Si bien, digamos, Parra no es un autor performativo, es importante vincular el lugar desde donde habla, el lenguaje que utiliza, con una cultura popular que también incorpora el cuerpo dentro de su lenguaje, el cuerpo a través de la música, la guitarra, la interpretación de esto, y bueno, y que él después también lo incorpora a través de estos objetos, digamos.
Ujú. Y, por ejemplo, tiene un libro que yo veía, digo, como el título, no lo vi, Chistes para desorientar a la poesía, ¿no? Y él lo dice chistes para desorientar a la poesía, después pone policía. Sí, sí. Eso, bueno, esa es clásica creación parriana. Lo interesante es que eso es un libro que sale, digamos, en los últimos años de la dictadura. Entonces, la palabra poesía tachado policía también tiene, digamos, un asunto de riesgo. Ahora, adentro, los que están buscando un libro panfletario de oposición férrea a la dictadura no lo van a encontrar, pero tampoco van a encontrar una posición de apoyo a esta. Son libros, digamos, una poesía que mira mucho más allá, está centrada. Yo cuando leo a Nicanor, yo digo, bueno, pero ¿cómo esta persona ya sabía que el muro de Berlín, tenía certeza que el muro de Berlín se iba a derribar pronto, mañana? Está escribiendo desde ese punto de vista. Por eso que tuvo, digamos, por eso que en cierta parte de Estados Unidos de la poesía norteamericana fue muy comprendido cuando, digamos, recibieron este influjo de artistas, intelectuales de la otra Europa. Nicanor estaba en plena sintonía con esa forma de pensar. También, digamos, cuando surge el pensamiento ecologista, también Nicanor estaba ya había abordado ese bote hace mucho tiempo. Entonces, claro, de alguna manera es un adelantado, pero hay que tener cuidado, uno no sabe hacia dónde uno lo está llevando, porque la única promesa que hace Nicanor es una promesa de libertad, a tal punto que, si bien, no sé, por ejemplo, Maqueira, hay algo que le debe a Parra, nosotros no podemos considerar a Maqueira necesariamente un parriano, o como Raúl Zurita ha dicho que él no podría haber escrito ni una sola letra sin la existencia de Parra. Está bien, pero él no es un parriano. Y la verdad es que no hay una escuela parriana, porque no hay nada más contrario, digamos, al proyecto de Parra que crear ese tipo de poder. O sea, claro, sería la antiescuela en todo caso, ¿no? Sería crear la antiescuela en todo caso. Bueno, sí. Piensa que acá en esta universidad le ofrecieron ser profesor honorario y en algún minuto también director honorario. Yo participé de esas conversaciones, que me da mucha vergüenza porque yo sabía que Nicanor se iba a ingeniar para dejarnos, digamos, con un piso inestable, y aceptó el puesto siempre y cuando lo asignáramos director fantasma. Sí. Entonces, claro, él siempre es un sí con un no, transformándolo. Pidió que esta universidad que se llama Diego Portales la renombraran Pedro, Juan y Diego Portales. En fondo siempre borrando, así como cuando transforma su propio nombre en parte de un título, de alguna manera se está desprendiendo de su nombre. No se está autopromocionando, está desgastándolo. Sí, algo que dice Maqueira, yo creo que Maqueira es muy parriano, digamos, en el sentido ese de bueno, pero también es muy poeta chileno también en cuanto a usar el humor, pero con la seriedad, ¿no? O sea, hablando cosas muy importantes. Pero Maqueira señala algo de Nicanor Parra, que yo lo decía al comienzo del programa, que es que así como la antimateria solo puede existir si hay materia, la antipoesía depende de la poesía, y decía que le tiene pánico, o por una cuestión filosófica, él descree de cualquier misterio. Parra descree del misterio y descree de la trascendencia, de toda metafísica. Sí, no, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Él descree toda metafísica, más allá del cuerpo, más allá del aquí, de la ahora, no hay nada, y la razón tiene sus límites, pero la razón es todo lo que tenemos. Eso es más o menos lo que plantea Nicanor, digamos, y
digamos, es una verdad descorazonadora, digamos. De alguna manera está bien que nos genere miedo, porque justamente no se apoya en la paz de ninguna respuesta ni de ninguna fe. Y yo creo que la literatura chilena se puede justamente dividir en esa frontera. En este minuto, un poeta como Raúl Zurita, por ejemplo, representa la fe completa en el lenguaje, pero en el lenguaje como portador de una verdad anterior a la razón. Y gracias a un lenguaje como ese es que la poesía ha podido referirse a los horrores de la dictadura y la reconstrucción sin olvidar el dolor producido por esta. El lenguaje de Parra no es suficiente para poder reconstruir ese país, pero sí para denunciar la estupidez que llevó, digamos, a los extremos de la Guerra Fría, pero no nos toma la mano y nos lleva más allá de ese dolor. Y entonces, perdona, pero dijiste que se podía dividir en dos, digamos. Uno sería Zurita, en esa pena en el lenguaje, y los otros, la otra parte. Bueno, los escépticos del lenguaje. Los que no creen en los escépticos del lenguaje, como el propio Parra. Claro, y Maqueira está dentro de los que tienen una fe en el lenguaje. Claro. Sin embargo, Maqueira, te digo, es gracioso por la forma de hablar, que es muy parriana a veces de Maqueira, dice: Parra, va a ser una definición, Parra es un gato encerrado al aire libre. Eso me parece extraordinario porque tiene que ver con esa contradicción sin conflicto que el propio Nicanor Parra quiere para la realidad. Claro que sí, es una fórmula muy parriana, pero claro, pero nada más que una fórmula. Yo creo que los fundamentos, los que están debajo, tienen que ver con esa división que yo acabo de... Y en el caso de Maqueira, perdóname, digo un poco Rodrigo, pero discúlpame, pero dice, en el caso de Maqueira, la última obra que la hace con fotografías, collage, no sé qué, digamos, no hay un descrédito, digamos, del lenguaje, o por lo menos está escribiendo menos, y no hay una cuestión más parecida a los artefactos de Parra, pregunto. Es que los artefactos en sí, al dejar el libro y al dejar, digamos, el lenguaje escrito, no son el mecanismo por el cual él descree del lenguaje. Correcto. Sino que lo que hace Parra es quitarle todo tipo de autoridad al lenguaje, sospechar, porque el lenguaje genera realidad, el lenguaje genera división, el lenguaje genera relatos que terminan representando al colectivo, y ese colectivo lo tira al despeñadero. Sí. Entonces todo lo que nos suena a certeza tiene que ser científicamente desmenuzada. En el caso de Maqueira, él sigue una corriente poética en Chile que lleva el lenguaje al extremo y lo hace trascender a su escritura, digamos, y está más relacionado con la poesía visual. Y una poesía que, por cierto, también le inauguró Parra en el año 50 con una obra que se llama Los Quebrantahuesos, que también son el antecesor del Clinic. Pero de ahí se fue hacia otra parte, está Juan Luis Martínez, está el mismo Zurita con su escritura en los cielos y en el desierto. Entonces hay una tradición donde se inserta ese trabajo de Maqueira, pero no tiene que ver con descreer el lenguaje, sino que ampliar sus límites. Claro, que entiendo perfectamente, digamos, no, el hecho de usar fotos, usar collage y algunas palabras, trata de seguir hablando a través del lenguaje y de la fe, digamos, una cierta confianza en que se puede comunicar con el lenguaje. Y la de Parra sería que hay que dinamitar toda certeza porque como razón, como se está dominado por la razón, desconfía de la propia razón también. Justamente, porque la razón, aunque sea lo único que tenemos, es una construcción imperfecta. Claro,
Sí. Es igual muy complejo Nicanor Parra, es increíble que sea el poeta nacional de Chile, me parece espectacular, lo felicitamos aquí a los uruguayos porque me parece increíble, yo decía incluso hasta políticamente, las relaciones con el poder, Parra siempre se mantuvo alejado, y sin embargo termina haciendo el cumpleaños con Bachelet, o sea, me parece algo muy destacable, y bueno, por eso le estamos dedicando esta semana acá en La Máquina de Pensar. Rodrigo Rojas Bollo, te doy las gracias porque la verdad creo que hemos aprendido algo. No, muchas gracias a ustedes. Y sin duda sí, es un poeta complejo, pero se puede disfrutar fácilmente, digamos. Es un poeta que invita a ser leído y que lo toma uno de la mano. Eso es importante, perdona que te diga lo último, antes de irnos, porque todo esto que hablamos de la complejidad de Parra es raro que a la vez sea accesible y sea muy fácil de llegar y que cause gracia, cause, digamos, empatía, cuando la literatura y la poesía del siglo XX y XXI tiende más al hermetismo que a esta accesibilidad que tiene Parra, ¿no? Es una cosa rara. Bueno, él es de los poetas de la claridad, justamente. De la claridad o de los poetas de la luz de la razón. Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo de acá desde Montevideo y estaremos en otro momento, pero gracias, capaz que en otro momento hablando de Bolaño, ¿no? Podríamos estar hablando. Muy bien, Dale. Estoy acá esperando cualquier llamada. Dale, chau. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, amigos, se termina La Máquina de Pensar, mañana vamos a seguir hablando un poco más de Nicanor Parra, vamos a pasar un breve documental de unos 14 minutos y después vamos a hablar con la escritora española María Tena, ella pasó por acá fugazmente por Montevideo, estuvimos una charla con ella ahí en el Centro Cultural de España. Es una escritora finalista del Herralde, 2 veces finalista, y es alguien que vivió en Montevideo en su infancia y que pasó ahora por Montevideo porque quiere hacer una novela uruguaya. ¿Qué les parece? Mañana a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.